Y se me vino este versículo. Fíjense pues. El verso 9 del capítulo 8 de Daniel. El verso 9, capítulo 8 de Daniel. Fíjense lo que dice el comentario aquí. Estas imágenes, vamos a leer el verso, oramos y entramos en materia. Amén. Dice aquí: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa o gloriosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado en lugar de su santuario. Esta versión es, yo creo que es la nueva versión internacional. Entonces dice: el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Bien. Padre, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias por la fe que nos das. Señor, siento la valentía de tu Espíritu y eso me ayuda mucho a estar firme, Padre. Ayuda a la iglesia a estar firme también y que entienda que solo dándote gloria a ti con todo su corazón pueden estar en pie en esta vida y delante de ti también. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces, fíjense mis amados hermanos, que anoche yo pensaba algo, ¿verdad? Se me vino. Y yo dije: las dificultades para entender Daniel. ¿Ya? Así le vamos a llamar a esto, las dificultades, algunas de las dificultades para entender Daniel. Entonces, el comentario aquí de esta Biblia que tengo aquí, dice, porque aquí hay, este comentario de aquí difieren un poquito, como que son más conservadores, pero igual no ven el panorama completo. Entonces, esta Biblia dice: estas imágenes se despliegan históricamente. El carnero representa el imperio de Media y de Persia como un todo, y sus dos cuernos corresponden a dos entidades, medos y persas, que se unieron como una sola. La historia de este imperio se describe con brevedad en el verso 4. A medida que se ve conquistando desde el este hacia el oeste, el sur y el norte, bajo Ciro, como lo predijo también Isaías 150 años antes, Isaías 45, el cuerno más santo que apareció al final representa a Persia. El macho cabrío representa a Grecia, con su gran cuerno Alejandro, quien con su ejército de 35,000 hombres se desplazó con tal rapidez que es representado como si ni siquiera tocase el suelo. El cuerno quebrado es Alejandro. En su muerte, los 4 cuernos son generales que se convirtieron en reyes sobre 4 sectores del imperio griego. Después de Alejandro, el cuerno pequeño es Antíoco Epifanes, que surgió del tercer imperio
para gobernar sobre la división del imperio sirio en 175 a 164 antes de Cristo. Es el mismo rey dominante en 11, 21, 35, en el capítulo 8, 24, 26, donde un cuerno pequeño similar representa con claridad al anticristo final. La razón por la que ambos se describen como cuerno pequeño es porque uno prefigura al otro. Un resumen mucho más detallado se encuentra más adelante. Bueno, vamos a leer el capítulo 7, 8, 24. Dice aquí también, estas bestias enormes en el 17, que son 4 reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Dice aquí en el 17, y vamos a ver en qué parte está lo más parecido a ese otro. Dice, vi otro cuerno, dice aquí en el verso 8:8, vi otro cuerno pequeño surgió de entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Pero ya estamos aquí en la 4ª bestia, o sea, es el capítulo 7. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, vi una 4ª bestia terrible, espantosa, en gran manera fuerte, tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba. Eso sabemos que es Roma. Amén. Y desmenuzaba. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Pero aquí ya no estamos en el tiempo de Alejandro, ni de sus generales. Esa es la 4ª bestia. ¿Ok? Ya cuando surgió Roma, por supuesto, ya se había terminado Alejandro, los generales de Alejandro. Entonces surgió un cuerno pequeño. Y dice, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados, porque esa 4ª bestia tenía 10 cuernos. Esa 4ª bestia, 3 de los primeros fueron arrancados delante de él. Este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. O sea que este cuerno pequeño está aquí en el capítulo 7 en visión de las 4 bestias. Quiere decir que la 4ª bestia, de ahí surgió un cuerno pequeño. Estas son dificultades para entender cómo, porque confunden el cuerno pequeño. Pero aquí démonos cuenta que es cuerno pequeño de la 4ª bestia. Amén. Entonces, al hablar de cuerno pequeño uno puede creer que es el mismo, pero no. Uno es en tiempos del Imperio Romano y el otro habla estando Alejandro presente, estando los 4 generales. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, el problema es el siguiente, que vean cómo está redactado con Alejandro. Con la 4ª bestia, es cuerno pequeño, pero hablaba como hombre, derribó a 3 de los cuernos. Es otro el panorama histórico. Ahora miremos la descripción de del capítulo 8, este cuerno pequeño. Aquí dice,
los 4 vientos del cielo, los 4 generales. En el verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas. Las pisoteó, se engrandeció hasta igualarse al jefe del ejército, o sea, al príncipe glorioso, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno, a ese cuerno pequeño, junto con el sacrificio continuo, a causa de la transgresión arrojará por tierra la verdad, hará su voluntad y prosperará. Entonces oí hablar a un santo. Ojo, porque esto ya nos lleva a otros niveles. Oí hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y el santo respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie delante de mí uno con apariencia de hombre. Esto era el varón Gabriel. Y oí una voz de hombre entre las márgenes del río Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Fue como una orden. Él se acercó donde yo estaba. Cuando llegó me aterroricé, caí sobre mi rostro. Y en la versión 60 dice: me postré. O sea, Daniel también ocurre como en Juan, que se postró ante un arcángel, ante Gabriel, por estar oyendo lo que estaba oyendo. Correcto, Señor. ¿Se dan cuenta que es la misma escena? Amén. Solo que allá es con Miguel. Amén, Señor. Y entonces dice él aquí: entiende, hijo del hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Amén, Señor. Ahora noten ustedes, estos versos nos tiran al tiempo del fin. Correcto, Señor. O sea que esos 2300 mañanas y tardes son años. ¿Es correcto? Sí, Señor. Amén. Y al tiempo del fin, de una vez, nos tira al fin. Amén, Señor. Pero si ustedes notan, empieza redactado como que si solo fuera el cuernito aquel del tiempo de los generales. Correcto. ¿Por qué yo casi anulé la cosa de Antíoco Epifanes? ¿Por qué yo casi no lo veo ahí? Porque se fue al tiempo del fin. Amén, Señor. Amén, Señor. ¿Me están entendiendo? Amén. Aleluya. Porque se fue al tiempo del fin. Entonces dije yo, definitivamente es la Iglesia Católica, es el papado. Amén. Amén. Entonces, volvamos a ver cómo está redactado. Y de uno de ellos salió, porque miren cómo es la interpretación. Yo estoy viendo aquí algo para el tiempo del fin. Amén. O sea que yo uso eso y de uno de ellos, yo lo uso como que no es ninguno de ellos, por como yo estoy viendo. Esos son los problemas de la interpretación. Depende la mente que uno tiene.
cómo lo estoy viendo yo. Amén. Ahora, si yo lo estoy viendo como algo del tiempo de Alejandro y sus generales, entonces tomo ese tomo como de ellos. ¿Me están entendiendo? Bien, entonces dice que salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Eso perfectamente se adapta al cuerno pequeño Antíoco Epifanes. Perfectamente, como yo les dije. Perfectamente puede ser el cuerno de Antíoco. Pero se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Esto lo hace tanto Roma como Antíoco. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión, a causa de los pecados, en este caso de Israel. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Oí entonces hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba, ahí a la cosa cambió. Correcto, Señor. Amén. ¿Verá, mi hermano? Amén, Señor. Así es. Oí hablar a un santo. Ahí entramos a un nivel superior celestial. Eso es Moisés y Elías. Ese es el lugar santísimo. Entonces aquí dice, oí entonces hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y él respondió, 2300 mañanas y tardes. Entonces muchos intérpretes toman esos 2300 días de mañanas y tardes como que fueran, ¿cuántos años nos saldrían ahí? Nos salen como 6 años y algo, ¿verdad? Casi 7 años. Como que fuera contemporáneo con Antíoco. Exactamente. Pero no. Exactamente. Entonces muchos dicen, no, esos 2300 no son nada, esos 2300 fue lo que pasó con Antíoco. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Me están oyendo? Amén. Dios. Eso no es nada, eso ya pasó. Fue las averías que hizo Antíoco Epifanes, que ciertamente en lo que hizo Antíoco Epifanes es en esencia lo mismo que espiritualmente y aún físicamente ha hecho Roma. Es tremendo, hermano. Las dos Romas, la imperial y la papal. Correcto. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén, Señor. Amén. Entonces fíjense ustedes que está redactado en una forma que están confundidas las dos cosas. Amén, Señor. ¿Ya se fijaron? Amén. Está algo que abarca el tiempo del fin y está algo que va a ser local con Antíoco. ¿Me están entendiendo? ¿Están despiertos? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces esas son dificultades de interpretación. ¿Por qué tanto teólogo ha caído y que dice en esta Biblia teológica, dice, es la opinión casi unánime de todos los teólogos, de que eso es Antíoco Epifanes? Pero si ustedes miran, cuando habla de el santo, otro santo, las 2300, y luego dice es para el tiempo del fin. Momento. Ahí sí, amén.
¿De qué está hablando esto? Porque hay un tiempo largo ahí. Hay un tiempo que nos tira hasta el tiempo del fin. Amén, Señor. Amén. Y yo no quiero que ustedes ignoren eso. El Espíritu me inquietaba anoche sobre eso. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces dije yo, sí, hay que predicarlo. Entonces, ¿qué es? ¿Es Antíoco o es Roma? Es Roma. Entonces, ¿qué podemos decir? Claro, yo le di más importancia a que es Roma, porque es la que tiene más trascendencia. Amén. Es la que realmente nos preocupa entender. Amén, Señor. Amén. Pero también no olvidemos que también habla de que es el cuerno pequeño. ¿Me están entendiendo? También es Antíoco Epifanes. ¿Me están entendiendo? Amén. Como que hay un panorama ahí, porque está escrito que ninguno de los impíos entenderá. Como que hay un panorama ahí que el Espíritu cierra. La verdad, lo que yo creo es que Dios escribe su palabra de tal forma. Amén, Señor. Daniel especialmente es el que tiene unas llaves. Amén. Para que ninguno de los impíos entienda. Amén, Señor. Gloria a Dios. Para que ninguno de los teólogos entienda. Porque Dios, ¿qué? Se oculta. Amén. Bendito Dios. Amén, mis hermanos. Entonces eso viene a ser como una especie de, como les dije yo al principio, eso viene a ser como una especie de cortina. Amén. Amén, Señor. Y no entiende. Correcto. Sí, Señor. Gloria al Amén. Señor. Entonces nosotros entendemos de que ese cuerno pequeño en figura es lo mismo que el otro cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7, pero que aparece con la cuarta bestia, que la cuarta bestia es Roma, no es Alejandro el Grande con sus 4 generales. Amén. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando leemos lo que hicieron los dos, en realidad el espíritu que los movió fue el mismo: destruir el pueblo de Dios, destruir la adoración a Dios. Solo que un cuerno, porque ahí hay 2 cuernos pequeños, el del capítulo 7 y el del capítulo 8, Amén. Amén. pero son lo mismo. Amén, Señor. ¿Me estoy explicando? O sea que los dos hacen lo mismo, solo que el cuerno pequeño del capítulo 8 trasciende hasta el tiempo del fin. Amén. Por eso yo le doy más importancia a eso, pero los teólogos no ven eso del tiempo del fin. Correcto. También a la fuerza quieren agarrar esa profecía de los 2300 y quieren volverla local, quieren volverla, aunque no calza, Contemporáneo. y la quieren volver local y temporal anterior, ¿verdad? Y no calza. Amén, Señor. Amén. Entonces, la manera de entender eso es darle los 2 enfoques. Es el cuerno pequeño de los generales y es el trascendente, el cuerno pequeño, pero que va a prosperar. Porque esa es la diferencia. Aquí dice, aquí hará su voluntad, dice el 8:12, y prosperará. Sabemos que el de Antíoco, aquí ya se escapa del de Antíoco porque no prosperó. Correcto. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. No prosperó, pero dice que este prosperará. Correcto. Entonces, hay que entender, hermanos, que es, bueno, en la Biblia
hay versos de cumplimiento múltiple, ¿verdad? Como aquello de cuando Jacob era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y se le aplica a Jesucristo y se le aplica a Israel, el pueblo Israel. Amén. Es un cumplimiento múltiple en una escritura. Entonces aquí si ustedes lo leen viendo que es Roma, la ven. Pero si ustedes la ven que es Antíoco, van a ver Antíoco. El problema es que hay quienes se quedan solo con Antíoco y le fallan a lo principal. Le fallan a todos esos años. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, fíjense, ese es uno de los problemas que había para interpretar eso. Por eso la gente ahí se confunde. Pero si miramos que son los dos, no nos confundimos. Amén. Amén. ¿Entendido? Amén. Bueno, vean otra cosa. Dice aquí en el 8, hay otro misterio tremendo. Dice en la versión 60, me gusta más cómo está ese pasaje. Vamos a buscar aquí, mis hermanos, Daniel capítulo 8. Aquí dice en la versión 60, ese es el problema al cambiar las palabras. Puede haber un problema de interpretación. Si la gente no entiende, se pasan de noche. Entonces dice ahí en el versículo en el 23, ¿verdad? Y al final del reino de estos, cuando las transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey antiguo de rostro. Este Roma, ya no es para nada los cuatro generales ni Alejandro. Pero aquí dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Vi uno de ellos, salió un cuerno pequeño. Aquí en esta otra versión de la Biblia, la 60, que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. Ahí son iguales, hacen lo mismo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Me gusta más como está en la 60. El príncipe de los ejércitos, no como dice aquí la nueva versión internacional. Que dice, el ejército será entregado al cuerno. Entonces no se ve muy claro, ¿verdad, hermanos? Y dice, y se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Se suena como más laico, ¿verdad? Y no, el príncipe, sí, uno ve a Jesucristo. Entonces la 60 sigue diciendo, aquí donde estaba leyendo, salió un cuerno pequeño que creció, se engrandeció, incluso contra el príncipe del ejército. Ok, y parte de las iglesias. Ahora dice aquí, contra el príncipe de los ejércitos.
Y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario echado en tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, o sea, el pueblo, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Entonces un santo que oía a uno que hablaba y le dijo: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Está hablando todavía del primer cuerno, pero veamos que pasó, traspasó hasta Roma. Amén. ¿Por qué? Porque miren lo que está diciendo ahí: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario del ejército para ser pisoteados? Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Mientras yo aún, Daniel, estaba pensando en esta visión y procuraba entenderla, oí una voz de hombre que le dijo: hey, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego de donde yo estaba, con su venida me asombré. Y me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Fíjense, ahí te digo, es para el tiempo del fin. Y te voy a dar a conocer, dice la otra versión, la internacional: sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Entonces dice: la 60, me gusta más la 60, porque aquí se pierde algo. Entonces dice: entiende, porque la visión es para el tiempo del fin. Ese es exacto. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Me tocó y me hizo estar en pie. Fíjense, caí dormido en tierra y me hizo estar en pie. Porque Daniel dice que me asombré y me postré sobre mi rostro, dice el 17. Me postré. O sea, me gusta más la redacción de la 60. Y luego dice: mientras hablaba conmigo, me dijo: te enseñaré otra vez lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Le dice 2 veces: es del tiempo del fin. Amén, hermanos. Es para el tiempo del fin. Entonces, aquí hay otra dificultad. ¿Cómo es para el tiempo del fin? ¿Qué evento del tiempo del fin marcará el final de esos 2300 años? ¿Qué evento? Ya se pone muy difícil para un teólogo o para un intérprete. Se pone muy difícil. ¿Qué evento? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Yo recuerdo que el Señor a mí, y es verdad, no miento, hace tal vez 1 o 2 o 3 años, no sé cuánto, me inquietó a buscar el tiempo del fin. ¿Se acuerdan que lo prediqué? Lo he predicado. Y me inquietó a averiguar qué es el tiempo del fin. Y todo eso fue progresando, porque el hermano Branham dice varias veces: estamos en el tiempo del fin. Entonces, había que encontrar el momento preciso.
del tiempo, cuándo comienza el tiempo del fin. Ya ven ustedes que hay sectas, hay grupos que marcaron el tiempo del fin, que empezaba allá por 1874, pero se adelantaron. ¿Me estoy explicando? Se adelantaron. El tiempo del fin es este que se ha llamado el tiempo contemporáneo. Ese es, en el momento laico, se le llama. ¿Qué tiempo vivimos? Dicen los historiadores. Vivimos el tiempo contemporáneo. Es el fin de la historia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque los mismos eventos, las guerras que ha habido, establecieron tales características que hoy todo mundo dice vivimos tiempos contemporáneos. No es tiempos modernos. Amén, Señor. Tiempos modernos se llamó cuando Lutero abrió la Biblia e interpretó la Escritura, y que todo el mundo cargara una Biblia y que cada quien pudiera interpretar. Ese es el cambio de los tiempos medievales, en que era prohibido leer la Biblia, nadie la podía leer. Amén. Pero en tiempos Lutero dijo: no, señores, las Escrituras dicen, y léanlo. Ahí abrió los tiempos modernos, Sí, Señor. el libre examen. Pero también los tiempos modernos ya se acabaron. Amén. ¿Qué fue lo que acabó con los tiempos modernos? Esas grandes guerras mundiales. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay una dificultad, porque cualquier teólogo, cualquier intérprete que busque, como me dijo Jorge, mira, hermano, me dijo, ¿y desde dónde se cuentan los 2300 años? ¿Dónde empieza? Buena pregunta. Buena pregunta, porque eso tiene una explicación que no es sencilla. Porque entonces ahí descubrimos que aquí hay dos tiempos, hasta tres tiempos. El del fin, el tiempo al que Daniel, Daniel fue espiritualmente como Juan. Amén. Y el tiempo en que estaba existiendo. Porque si vamos al tiempo en que estaba existiendo, fue el segundo año de Belsasar. Eso es lo que aparece al principio del 8 y del 7, que es como unos 550 años antes de Cristo. Pero si calculamos de los 550, 2300 para adelante, no funciona. No funciona. Entonces un teólogo, un intérprete, choca ahí. Porque va a dar como en 1700 no sé cuánto. 1700. ¿Es cierto? Más de 1700. No da. Aquí nuestro teólogo está tratando de establecer los tiempos. Entonces, mis amados hermanos, la fecha está relacionada con la subida espiritual de Daniel y con el tiempo del fin. Quiere decir que la forma más sencilla de hallar la fecha exacta es si establecemos cuándo empieza el tiempo del fin.
Amén. Y nosotros lo sabemos. Ustedes saben que nosotros sabemos exactamente esa fecha. Amén. Y por eso nos cayó exactamente con Alejandro el tiempo de Daniel. Amén, hermanos. Nos cayó exactamente. Y pudimos hallar la fecha. Pero fíjense ustedes, los pobres intérpretes que no tengan la inspiración, la revelación de este mensaje precioso que empezó nuestro hermano Branham y que hemos continuado por gracia de Dios, se pierden. ¿Cómo lo van a encontrar? Totalmente. Amén. Hay un sello. Hay un sello, Tremendo, hermanos, y esas son las primeras dos grandes dificultades para entender eso. Entender el cuerno no es fácil, porque se mezcla. Amén. Y entender la fecha de la profecía no es fácil. Entender el tiempo al que viajó espiritualmente Daniel, porque él estaba viendo en la profecía como Juan en el Apocalipsis. Juan en el Apocalipsis dice en el 1:8, ¿cómo dice, mis hermanos? ¿Cómo? Yo estaba en el espíritu. ¿Y qué? Y yo fui. Amén. En el capítulo 1, verso 8. Perdón, uno viene con las nubes. ¿Dónde está? Uno, perdón, aquí no encuentro el versículo. Verso 10. 10, mi hermanita. Amén. No hay aquí, es que está mezclado con 5, 1, 6, 1, 7. 1, 8 encontré aquí. Mejor lo voy a aquí, mira, que no lo hallo aquí, mira. Uno no, aquí está. Yo estaba en el espíritu. Ajá. Aquí está el otro lado. Amén. Entonces dice, aquí está el 11, ¿no? Dice Juan aquí, en el espíritu, en el día del Señor. O sea que Juan viajó en el espíritu. Porque ¿dónde dijo que estaba primero? En la isla de Patmos. En la isla de Patmos. En la isla de Patmos él dice, aquí, amén, que se encontraba a las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Qué versículo tenemos ahí? Voy a agarrar mi Biblia vieja porque aquí se me enreda un poco. La de Patmos. O sea que físicamente, ¿verdad, mis hermanos? Dice que él estaba los siglos de los siglos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino, estaba en la isla llamada Patmos.
Amén, Señor. ¿Dónde estaba Juan? En La isla de Patmos. En Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, él estaba preso. Mire cómo sufrieron los apóstoles. Nosotros no hemos sufrido nada. Y somos perezosos y haraganes para servir a Dios y andamos jugando con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos bien. Dios nos tiene tranquilos y lo usamos para pecar. Pero Juan estaba preso. Yo estaba en la isla llamada Patmos. Y luego dice en el 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que el Espíritu lo agarró y se lo trajo a los días del hermano Branca. Había 2 fechas. Lo mismo pasa con Daniel. Amén. Entonces, responder a eso de cuándo empiezan los 2300 años, hay que hallar la fecha en que estaba Daniel en el Espíritu. Porque si nos lo llevamos al tiempo de Belsasar, no cuadra. Entonces él fue llevado al tiempo de Alejandro. Amén, hermanos. Y por la otra clave del tiempo del fin, pudimos encontrar, miren, 3 cosas bien difíciles. Encontrar la fecha en que Juan estaba, encontrar la fecha del tiempo del fin y encontrar la fecha de los 2300 años. Amén. Esas son algunas de las dificultades. Hay más. Ahí si miramos por lo menos hay otro par de ejemplos formidables de la dificultad de entender a Daniel. Amén. Pero el Señor nos lo ha abierto a nosotros, hermanos, como un pan calientito. Amén. ¡Aleluya! Un pan calientito que nos lo puso ahí en el calentador y le echamos mantequillita, ¿verdad? Y nos vemos, no sé si ayer le regaló William unos panes bien sabrosos, hermanos. Yo solo agarré una rodaja. ¿Vos lo probaste, Wilma, o no? Usted también, pero la orilla estaba con un tueste que yo dije, ¿por qué se lo llevaste a ellos? Pero ahí no te dormís, ¿verdad? Amén. Entonces, seguimos luego con este tema bien precioso, ¿verdad, mis hermanos? Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque el mismo Daniel, como Juan decía, yo oí o vi, pero no entendí. Mientras yo trataba de entender, pero entonces el ángel le dijo, anda, esto es para el tiempo del fin. Como quien dice, no intentes entenderlo ahorita. Te damos muchas gracias porque pues somos como Daniel en este tiempo, pero entendiendo, Señor, entendiendo este libro tan maravilloso. Padre Santo, te lo agradecemos porque nos has escogido para esto, Padre. Y no podemos menos que darte gracias. Muchas gracias. Yo sé que tú, como Isaac, cuando fue a traer a Rebeca, pues le mandaste joyas, las mejores joyas que Isaac tenía. Tú también nos estás enviando tus preciosas joyas de la palabra. Muchísimas gracias. No las vamos a pisotear,
No vamos a ser como el cerdo que vuelve al vómito. Queremos permanecer en tu gracia, Padre, agradeciéndote con todo el alma. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. Amén.